¿Por qué algunas conductas provocan pausas larguísimas donde, la persona no hace absolutamente nada, mientras que otras generan un ritmo de trabajo que es constante, casi imparable? Sí, es como un interruptor viejo frente a un motor a toda marcha. Exacto. Y si observamos un comportamiento que parece encenderse y apagarse, y luego vemos otro que se niega a detenerse, pues surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el mismo premio produce resultados tan radicalmente distintos? Bueno, el error fundamental ahí suele ser buscar la respuesta en el premio en sí. Es una tendencia muy común obsesionarse con encontrar el objeto mágico, el estímulo perfecto. No. Claro, pensamos que si el premio es mejor, trabajarán más. Y no es así. La arquitectura real de la conducta se basa en el cuándo y el cómo. O sea, la estructura temporal y la frecuencia. Las reglas bajo las cuales se entrega ese reforzador son las que verdaderamente moldean la manera en que un organismo responde. Entender eso es como abrir el capó de un auto. Uno deja de ver simplemente un vehículo moviéndose y empieza a comprender los engranajes, las válvulas que generan ese movimiento. Totalmente de acuerdo. Y en nuestra inmersión profunda de hoy, en las fuentes, esos engranajes son los programas simples de reforzamiento. Vamos a utilizar el ítem B.9 de la lista de tareas del examen BCBA como nuestra base, porque nos ofrece el mapa técnico perfecto. Es un mapa indispensable para quienes nos escuchan y buscan la maestría clínica. Sí. Pensemos en un contraste simple, digamos. No es lo mismo recibir $1 por cada 4 vueltas que corres en una pista de atletismo que recibir un sueldo fijo todos los viernes a las 5 de la tarde, sin importar qué tan rápido corriste en la semana. Ese contraste ilustra la gran división en la ciencia de la conducta. Esa diferencia exacta es lo que separa a los programas basados en la razón de los programas basados en el intervalo. Empecemos por los de razón, entonces. Perfecto. Si aislamos los programas de razón, o ratio en inglés, vemos que el reloj pierde toda relevancia. Aquí la entrega del reforzador depende estricta y matemáticamente del número de respuestas emitidas. Lo único que la contingencia evalúa es la cantidad. O sea, la fórmula es puramente transaccional. Una cantidad específica de esfuerzo equivale a una recompensa. Totalmente transaccional. Y dentro de esta categoría tenemos dos variaciones principales. Primero, la razón fija, abreviada como FR, donde el reforzador se entrega después de un número fijo, inamovible y constante de respuestas. Ajá. Y por otro lado, la razón variable, o BR, donde ese reforzador llega tras un número promedio de respuestas. Es decir, la cantidad varía de forma impredecible alrededor de un promedio matemático. A ver, quiero detenerme un momento en la razón fija, en el FR, porque el mecanismo detrás de esto es fascinante. Tomemos el ejemplo de la pista de atletismo. Me encanta ese ejemplo. Digamos un programa FR4, donde te dan $1 por cada 4 vueltas completadas. El trato es totalmente transparente. Sin embargo, lo que se observa a menudo es que apenas la persona recibe el billete, ocurre un descanso prolongado antes de empezar la quinta vuelta. Sí, es un fenómeno súper común. Es como comer una comida gigante. Uno sabe que ya terminó y siente la necesidad de reposar. Pero si la meta final es ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿por qué no seguir corriendo inmediatamente? ¿Qué pasa a nivel psicológico para que se genere esa pausa? Bueno, eso tiene un nombre técnico muy preciso en la literatura. Es la pausa post-reforzamiento. Y la explicación del mecanismo radica en la percepción del esfuerzo requerido. ¿Cómo así? Justo después de que se entregue el reforzador en un programa de razón fija, la distancia hacia el próximo reforzador está, digamos, en su punto máximo. El historial de aprendizaje le indica al organismo que todo el trabajo debe comenzar desde cero absoluto. ¡Wow! Claro. O sea, la meta se ve demasiado lejos justo después de haber cruzado la línea anterior. Exactamente. Esa inmensidad del trabajo por delante frente a un contador reiniciado a cero es lo que genera la pausa. Y así es como se manifiesta en un gráfico de registro acumulativo, creando el famoso patrón que llamamos romper y correr. El break and run. Ese mismo. Visualmente, imaginemos una escalera. Hay una línea horizontal plana que representa la pausa, seguida de una línea vertical súper pronunciada que representa una ráfaga de respuestas rápidas. Claro. La persona camina sus 4 vueltas, cobra, se sienta en las gradas a descansar
Y de repente se levanta y corre las siguientes 4 a una velocidad altísima, sin detenerse hasta alcanzar el próximo dólar. Tal cual. Y fíjate que se ve muy a menudo en entornos de producción. Un trabajador que debe ensamblar 10 cajas para recibir un pago. Sí, sí. Ensambla las 10 a un ritmo frenético. Cobra, se sirve un café, platica un momento y luego vuelve a ensamblar el siguiente bloque de un solo tirón. Ese es el sello inconfundible de la razón fija. Ahora, la dinámica cambia drásticamente si introducimos la imprevisibilidad. Entramos a la razón variable. Exacto, el VR. Al pasar a la razón variable, ese patrón de escalera desaparece. El VR tiene la particularidad de eliminar casi por completo la pausa post-reforzamiento. Un ejemplo clásico de las fuentes es una bomba de extracción de petróleo. A ver, cuéntame cómo funciona eso. El operador a veces recibe su cuota tras extraer 10 barriles. Otras veces requiere bombear 40 barriles, o tal vez solo 5. Si el promedio a largo plazo es de 20 barriles, estamos frente a un programa VR20. Pero a ver, aquí es donde quiero hacer de abogado del diablo por un momento. Adelante. Pensemos en el ejemplo por excelencia del VR en la vida cotidiana. Las máquinas tragamonedas en un casino. Una persona jalando la palanca o presionando el botón de forma casi hipnótica. Clásico. Si la máquina está matemáticamente diseñada para que la casa gane, el jugador está perdiendo dinero el 90% del tiempo. Técnicamente, la ecuación juega en su contra. Porque el cerebro no procesa que el esfuerzo supera la recompensa y simplemente, pues, se detiene. Porque el cerebro humano, bajo un programa de razón variable, no responde al balance matemático general, responde a la neuroquímica de la imprevisibilidad. ¡Wow! O sea, no es lógico, es químico. Totalmente. La dopamina no se libera únicamente en el momento en que caen las monedas, sino que se dispara masivamente durante la anticipación. Como no hay forma de predecir si el siguiente intento será el ganador, el pensamiento de quizá la próxima vez mantiene la conducta viva. Claro, cada intento fallido no se procesa como una pérdida. No, se procesa como un paso que estadísticamente te acerca más al premio. Es decir que el misterio secuestra el análisis lógico. La ausencia de un patrón claro impide que el organismo calcule cuándo debe descansar, porque un descanso podría significar perder la oportunidad inminente. Y fíjate que esa misma imprevisibilidad convierte a la razón variable en un concepto crítico para el examen. Este es un gran hack de examen, ¿no? Definitivamente. Produce las tasas de respuesta más altas y constantes de todos los programas simples. Pero más importante aún, genera la conducta más resistente a la extinción. Y recordemos que la resistencia a la extinción es el tiempo que tarda una conducta en desaparecer una vez que el reforzador deja de entregarse. Exacto. Si estás acostumbrado a que a veces el premio llega rápido y otras toma 100 intentos, cuando la máquina se descompone y deja de pagar, vas a seguir intentando por muchísimo tiempo antes de rendirte. Claro, esa resistencia es pura inercia conductual. Bueno, eso estructura los programas basados en la razón, donde la cantidad de respuestas domina la ecuación. Así es. Pero ¿qué sucede si eliminamos la cantidad de esfuerzo por completo de la fórmula? Cambiemos el lente. Entramos al territorio de los programas de intervalo, donde la carrera ya no es por la cantidad, sino contra el reloj. El cambio de paradigma aquí es inmenso. En los programas de intervalo, el conteo de conductas pasa a un segundo plano. El transcurso del tiempo toma el control. Ajá. La regla central dicta que debe transcurrir un tiempo específico y luego se debe emitir la primera respuesta correcta para acceder al reforzador. Y esa condición de «y luego emitir la respuesta» parece un detalle menor, pero cambia toda la dinámica, ¿cierto? Lo cambia todo. Aquí tenemos el intervalo fijo, o FI, donde el tiempo establecido es constante, y el intervalo variable, o VI, donde el tiempo es un promedio impredecible. Pensemos en el intervalo fijo, el FI. Esto me recuerda a lo que en las fuentes llaman el síndrome del estudiante o el programa del procrastinador. ¡Uy, sí! Todos hemos estado ahí. Imaginemos una tarea escolar o un reporte en el trabajo, que siempre debe entregarse el viernes a las 5 de la tarde. El sábado y el domingo, la conducta de redactar el reporte es nula, inexistente. 0 respuestas. El lunes y el martes hay algún movimiento mínimo, pero al llegar el jueves por la noche y la mañana del viernes, el teclado echa humo y la conducta se acelera drásticamente. Es un ejemplo fascinante de economía conductual. En nuestra área, a este patrón de aceleración tardía se le conoce como el efecto Festón.
o scallop effect en inglés. Scallop effect. ¿Y cómo se ve eso en los datos? Si graficamos esta conducta, veremos que inmediatamente después de entregar el trabajo el viernes, la curva se vuelve completamente plana durante el fin de semana. Claro, el descanso. Exacto. Luego forma una suave curva cóncava que sube lentamente para finalmente dispararse casi verticalmente en las últimas horas antes del plazo. Pero a ver, ¿por qué el cerebro decide crear esta curva de estrés en lugar de distribuir el trabajo equitativamente durante la semana? Porque el organismo discrimina el paso del tiempo. El estudiante sabe que, sin importar si escribe 20 páginas el martes, la recompensa de entregar el trabajo y recibir la nota no va a estar disponible hasta el viernes. O sea, el refuerzo no puede acelerarse trabajando más. Exactamente. El sistema más eficiente para conservar energía es pausar la conducta cuando la probabilidad de refuerzo es 0 y maximizarla justo cuando la ventana de oportunidad está a punto de abrirse. Ya, tiene todo el sentido lógico. Pero espera, aquí quiero introducir una trampa de concepto. Un punto de confusión tremendo, tanto en la teoría como en la práctica. A ver, lánzalo. Supongamos que estamos aplicando un programa de intervalo fijo de 5 minutos, un FI5. Pasan los 5 minutos y suena un cronómetro. En ese instante exacto, el reforzador simplemente cae del cielo de forma automática hacia el individuo. Esa es una línea divisoria crítica. Y la respuesta técnica es un rotundo no. ¿No cae del cielo? Si el premio se entrega automáticamente solo por el paso del tiempo, ya no estamos hablando de un programa de reforzamiento, estamos hablando de un programa de tiempo fijo, conocido como FT, o reforzamiento no contingente, NCR. Wow. Ok. Y la diferencia clínica entre ambos no es solo de nombre, ¿verdad? Es estructural. Es abismal. Un programa de intervalo requiere contingencia. El reloj simplemente habilita la disponibilidad del reforzador, pero es la conducta la que debe cruzar el umbral para obtenerlo. O sea, si pasan los 5 minutos y la persona tarda 3 horas en emitir la respuesta, el reforzador lo espera a esas 3 horas. Exacto, te espera. Por el contrario, el tiempo fijo o NCR funciona como una operación de abolición. El objetivo del NCR es saciar al individuo entregando el estímulo gratis para reducir la motivación de emitir conductas problemáticas. Ah, claro, el NCR no enseña una conducta. No, la suprime temporalmente por saciedad. El intervalo fijo sí mantiene una conducta, obligando a que ocurra después del tiempo. El tiempo abre la puerta, pero el comportamiento debe cruzarla. Me encanta esa imagen. Es una regla de oro para el examen. Ahora, ¿qué ocurre cuando el reloj se vuelve impredecible? Si analizamos el intervalo variable, el VI, la regla de requerir una respuesta tras el tiempo se mantiene, pero el cronómetro interno es un misterio. Un escenario excelente para ilustrar el intervalo variable es un juego de mesa, donde el permiso para avanzar se habilita cada 10 segundos en promedio. En un turno se activa a los 3 segundos. En el siguiente tarda 20 segundos. Y como no puedes predecir cuándo se abrirá la ventana, El efecto festón desaparece. No hay razón para conservar energía si la ventana de oportunidad podría abrirse en el siguiente segundo. claro, no hay pausas largas. Exacto. El intervalo variable produce una tasa de respuesta moderada pero sumamente estable y constante. Vemos un flujo continuo dictado por esa vigilancia constante. Este análisis teórico es fundamental, pero el verdadero desafío surge al trasladar estos principios a la clínica real. O sea, ¿cómo pasas de enseñar una habilidad nueva a garantizar que se mantenga en el tiempo sin que colapse? La progresión metodológica es muy estricta. Cuando el objetivo es la adquisición, es decir, establecer una habilidad nueva, el punto de partida obligatorio es el reforzamiento continuo, o FR1. Cada vez que ocurre la conducta deseada, premio. Una respuesta, un premio. Es la señal más clara. Le indica al individuo que ese movimiento exacto produce el beneficio. Sin embargo, operar eternamente en FR1 es artificial e insostenible. El mundo real no te premia cada vez que haces algo bien. Exactamente. Así que una vez adquirida la fluidez, iniciemos el adelgazamiento del programa, o schedule thinning. Hacemos una transición calculada a programas intermitentes. Pasas de un FR1 a un VR2, luego a un VR4. Exiges paulatinamente más esfuerzo o más tiempo. Pero hay un límite, ¿no? Aquí surge un concepto clínico muy crítico de las fuentes. La tensión de la razón, o ratio strain. Uy, sí.
Peligrosísimo. Si adelgazas el programa de forma abrupta, la conducta se quiebra. O sea, imagina que el trato inicial es lavar un plato por un privilegio, y al día siguiente te exigen lavar toda la vajilla, limpiar la cocina y encerar el auto por el mismo premio. El colapso es total. Y ocurre porque la relación costo-beneficio sufre una fractura. A nivel psicológico, cuando ocurre el ratio strain, el esfuerzo excesivo se vuelve un estímulo aversivo. Ya no es solo que te frustres porque tarde el premio. No, es que experimentas frustración real y emergen conductas de evitación, de agresión o de escape. Las contingencias se vuelven castigantes. El esfuerzo aplasta el valor del reforzador. Es fascinante ver cómo un error matemático de nosotros, al diseñar el programa, desencadena problemas severos de conducta en el cliente. Totalmente. Para evitar eso, hay una regla dorada que resume todo esto en mayúsculas. Lo fijo significa pausas. Lo variable significa constancia. Razón es número. E intervalo es tiempo. Ese es el resumen perfecto para la certificación. Y mantener esa distinción es vital. Ahora, dominar esto no es solo para pasar un examen, es para no cometer errores de diseño instruccional que afecten vidas. Y justamente para quienes buscan dominar estas sutilezas, simulacros y gráficos complejos, el ecosistema de supervisión y cursos desarrollado por Mara Sánchez ofrece la preparación más robusta que existe. Apoyarse en los materiales de Mara Sánchez, que es la máxima autoridad en la conceptualización clínica en español, es lo que separa a un aplicador básico de un verdadero analista de la conducta. Definitivamente. Esa preparación clínica estructurada te da la precisión para cambiar vidas en el mundo real. Exacto. Ahora, toda esta arquitectura la vimos bajo un lente aislado, como si hubiera una sola conducta y un solo premio. Y la realidad no opera en un laboratorio. Claro. Ese es el gran dilema. En la cotidianidad, tu cliente tiene frente a sí múltiples opciones de refuerzo al mismo tiempo. ¿Qué sucede cuando pones a competir un programa de intervalo fijo para una tarea tediosa contra un programa de razón variable que le ofrece el celular en la otra mano? ¡Wow! Esa competencia de estímulos. ¿Hacia dónde y en qué proporción dirige el organismo su esfuerzo cuando las contingencias chocan? Ese fenómeno es la ley de igualación, o matching law, los programas concurrentes. Qué concepto tan intrigante para dejar rebotando en la mente. Entender esa competencia cambia la perspectiva de la motivación humana por completo. Pero bueno, ese misterio lo tendrán que explorar por su cuenta antes de nuestra próxima sesión. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo, revisen los recursos de los que hablamos, mantengan esa curiosidad clínica encendida y nos vemos en el próximo.